Bueno, bien. Bueno, aquí estoy yo empezando con este tema de los en vivos. Técnicamente estaba haciendo la antítesis de mi qué, de lo que yo aplico, de lo que yo vendo. Sí, ofrezco marketing, pero nunca he estado acá mostrando mi cara como tal. Y pues bueno, creo que es la oportunidad ya de hablar de varias cosas y contar las experiencias como tal. Um, pues principalmente cómo es que han sido exitosas ciertas marcas o empresas a las que he acompañado en su proceso de marketing o incluso digitalización, ya que he hecho consultorías, digamos, en temas más amplios que solo la parte de proyección de marca o potenciación de la marca como tal. Entonces, voy a empezar con un caso que es el más reciente, incluso es un cliente que hace poco me llamó a felicitarme porque decía que cómo era posible que todavía lo estaban viendo en el mapa, que cómo era posible que todavía seguían llegando sus pedidos constantemente pues sigan llamándolos a pedir sus almuerzos como tal. Y él actualmente, este cliente actualmente también empezó a vender empanadas y pues me sorprendió cuando lo fui a visitar que ya amplió su establecimiento, o sea, ya adquirió un local al lado de su restaurante, entonces le dio como más, pues me dio alegría a mí también de verlo crecer. Digamos que con él fue la estrategia, creo que ha sido la más simple, la más sencilla, pero digamos que fue efectiva, ya que es un cliente que tenía clarísimo lo que iba a hacer. Es un restaurante que actualmente en ese momento tenía una meta de ventas de 75 almuerzos al día. No vendía nada más, decía, estamos bien con los 75, podemos recibir un poco más, pero pues no queremos masificar porque no tenemos la capacidad. Entonces decían que pues es un restaurante del barrio, es un local, así que pues no necesita tener cobertura por toda la ciudad. Así que pues era un poco sencillo saber que su nicho de mercado era simplemente gente que quisiera comer en el barrio, no era nada más. Así que nos centramos en crearle el Google My Business, el Google Mi Negocio, que era tener el punto en el mapa con Google. No tenía ese punto creado, simplemente, o sea, sí lo tenía creado, no administrado, porque la comunidad misma le fue creando como la ubicación. Todos los que iban a almorzar registraron el punto muchas veces y pues ya Google cuando ve que hay mucha interacción en un punto como tal, pues crea como una ficha temporal en el mapa. Así lo hizo con ellos, entonces yo al identificar que ya estaba creado por la comunidad, simplemente tomamos propiedad de ese punto en el mapa en Google Maps y empezamos a llenar la información, a colocar pues ya todas sus menús, las fotografías, hacer publicaciones semanales que digamos que en Google Mi Negocio no hay que ser, digamos, tan excesivo con las publicaciones, solo una vez a la semana es suficiente y así por lo menos ya se ve que, mm, que el punto está vivo, ¿sí? Que la ubicación está viva, entonces la gente empezó a verlo un poco más, empezamos a incentivar a los clientes que son frecuentes que colocaran calificaciones, esto le daba reputación en el punto y por eso, eh, o sea, a crear una reputación que eso le da posicionamiento, el posicionamiento que podemos llamar orgánico, así que pues es una de las herramientas que actualmente están tomando fuerza, el posicionamiento orgánico. Lo iré hablando más adelante ya en las redes sociales, pero aquí sigo enfocado con este caso de éxito, que simplemente con eso y luego ya activando el Instagram, pues empezamos a tener un poco más de reconocimiento en el sector, solo en ese pequeño sector, un barrio que es aquí donde yo vivo actualmente, son apenas 12 manzanas, o sea, imaginen, es muy pequeño, donde la población es, pues por lo que actualmente hay edificios, pero son una población de unas 70.000 personas, así que por lo tanto, pues de 70.000 personas que solo
75 personas compraran un almuerzo, pues ya es supremamente sencillo, no era ambicioso el objetivo, pero digamos que cuando se empezó a hacer la estrategia empezó a incrementar. Así que hicimos el proceso súper sencillo y fue de pagar anuncios de Google Ads con ese punto del mapa que ya estaba verificado, posicionado, le dimos publicidad, pagamos anuncios para que todos los que estuvieran en ese kilómetro a la redonda, no era más, un kilómetro a la redonda, tuvieran la que la visibilidad que necesitaban. Entonces cualquier persona que escribiera almuerzos a domicilio, comida a domicilio, comida saludable, ya que ellos ofrecen un producto totalmente saludable, no orgánico, sino saludable. Ellos tienen unos menús muy buenos, eh, que son incluso balanceados, porque ellos se toman su trabajo así como haciéndole publicidad, ellos tienen una nutricionista que les da pues digamos la tabla de valores para que ellos digamos den un menú totalmente balanceado. Entonces, por ejemplo, no te van a dar dos proteínas, dos carbohidratos, así, etcétera. Entonces era como la, la, el destacado. Y a pesar de que era a un precio de almuerzo corriente, que es el que, digamos, el de... Aquí lo llamamos de combate, no sé si me estén viendo en otro país, pero digamos que es el almuerzo promedio, pero con un toque gourmet, porque también su presentación era genial. Así que con todas esas palabras clave que se pagaban en el Google Ads, almuerzo saludable, comida a domicilio, almuerzo a domicilio, comida para llevar y todo esto, además que estábamos entrando en este asunto de cuarentenas y pandemias, les funcionó pues perfecto porque seguían manteniendo su meta e incluso ya llegaron al 100% que era su objetivo como tal. Entonces la meta se mantenía y querían vender sus 25 almuerzos de más, así que ya estaban a tope. Hubo en el segundo mes de que estábamos haciendo anuncios, digamos que el primer mes fue la creación del punto en el mapa, como les conté, y luego fueron los anuncios en el segundo mes. Ya el tercer mes me dijeron, detén esto porque ya estamos excediéndonos y estamos pues teniendo, ya estamos teniendo, perdón, ya estamos teniendo mala imagen porque pues nos llaman de más y no podemos cubrir la cuota de los almuerzos. Así que, hola a los que se están uniendo. Estamos aquí hablando de casos de éxito que he tenido con clientes y estoy hablando de un restaurante como tal. Entonces, pues bueno, tuvimos que tener la pauta y pues simplemente seguimos trabajando con las publicaciones de las redes sociales y con el Google Mi Negocio. Así que, pues bueno, el cliente satisfecho, hubo pues unos inconvenientes porque ya no había contenido para redes, entonces se detuvo el Instagram, luego hubo un inconveniente ya pues por la crisis de la pandemia, pues tenía que decidir en qué pagar anuncios o si, o sea, o pagar anuncios o pagar mis servicios. Entonces yo simplemente le dije, mira, deja los anuncios un mes más, tú mantén viva la ficha de negocio en Google Mi Negocio con las calificaciones de tus clientes y créeme que vas a seguir subsistiendo perfectamente en estos meses. Y fue así, ya yo me retiré, él siguió por su cuenta y fue cuando ya hace unos meses me dijo, mira, todavía estamos bien, lanzamos un nuevo producto, unas empanadas, que es un producto pues ya más fácil de llevar, que es a domicilio, es algo que se compra a cualquier hora, a cualquier momento y pues ya tengo entendido que pues ya está vendiendo como 200 unidades al día, así que sumen los almuerzos más sus empanadas, pues entonces ya eh, pues bueno, o sea, le dio la posibilidad de expandir su negocio y ahora lo que quiere es ahora sí expandirse a nivel, digamos, de la ciudad completa, ya con las empanadas, ¿no? Los almuerzos pues es un poco difícil hacer algo tan elaborado y de buena calidad para entregarlo pues a sitios lejanos, pero por lo menos unas empanadas las mantiene en constante producción y eso pues le permite que ya va a abrirse en aplicaciones de domicilios como Rappi, que bueno, no sé si algunos de los que no son de aquí de Colombia, pues es una aplicación de domicilios, no sé cómo tengan, se llama la que ustedes utilicen, pero el hecho es que se registró y eso le da como le da como la visibilidad que necesita.
todo esto, digamos que fue interesante la experiencia porque este cliente no solo, este cliente no solo qué, no solo lo acompaña en el proceso de simplemente manejemos redes, hagámosle las piezas, sino que también fue en el tema de la gestión del negocio. Yo le decía, mira, cuando tú propongas un objetivo de negocio, también piensa en un presupuesto. Entonces, si vas a invertir una mensualidad para que yo te acompañe, pero también vas a pagar en anuncios en Google, pues ten eso también en tu tabla, así como compras los ingredientes para hacer los almuerzos o las empanadas, pues también ten eso mensual ahí guardado para que siga funcionando y eso pues también le da, eh, eso también le da que digamos los datos, le da como la motivación porque uno ve las estadísticas, luego al decir, miren, invertimos 150.000 pesos en un mes en anuncios de Google, donde estamos vendiendo 75 almuerzos y al invertir se incrementó en los 100 almuerzos la meta que querían vender al mes, pues ya uno ve un retorno a la inversión y es agradable pues ver eso en sus estadísticas, ¿no? Y ahí es donde uno se ve que el trabajo sí está funcionando, que es lo que usualmente no hacen muchas empresas al momento de emprender y entrar en estas plataformas en línea, que simplemente le pagan a un community manager o ellos mismos lo empiezan a hacer, pero no ponen un objetivo, no ponen una meta y no piensan en la reinversión del negocio. Entonces eso es lo que, digamos, desmotiva a muchos o simplemente muchos dicen no sirve, porque pues nunca van a ver el cambio. Esto pues digamos lo cuento también con un ejemplo con un cliente que no fue nada de marketing, simplemente trabajé con un laboratorio en el que no fue una tarea de marketing, fue simplemente revisamos su parte tecnológica, miramos qué estaba utilizando, cada cuánto lo estaba utilizando, en este caso usaban mucho papel, usaban demasiado papel. Um, Tenían muchos procesos internos que rebotaban de uno a otro. Entonces, pues simplemente fue una capacitación en las herramientas de Google Drive, no sé si todos los conocen. Saben, Google Drive no solo es para almacenar información, sino que también tiene la herramienta de ofimática, el equivalente al Word, al Excel, al PowerPoint, todo esto. Ellos tenían esa plataforma, la estaban pagando, porque ellos pagaban para tener sus cuentas empresa.com y pues bueno, no sabían del potencial que tenían ahí en sus manos y con la capacitación empezaron a darse cuenta que en la nube podían hacer muchas cosas y a su vez también optimizar tiempos y además pues empezaron con la política de cero papel. Así que antes cuando había casi que una impresora por área, ya solo había una impresora por piso y ya empezaron a darse cuenta a largo plazo, porque pues, yo hice la capacitación, pasaron años, 2 años casi cuando los volví a visitar y me dijeron, sí, esto sí funcionó, ya lo vimos a largo plazo, de que el ahorro de impresoras, la disminución de procesos, o digamos ya no había eh, tanto reproceso, tanto repetición de tareas, pues entonces les dio como esa rentabilidad que digamos eso no se ve en la inmediatez, que es otro de los principales desmotivadores de un emprendimiento, decir, no, pero es que yo no veo resultado ya, yo no veo ya plata, yo no veo que me estoy ahorrando, que eso es en las grandes buscan es más que ganar, es economizar, reducir costos porque se dan cuenta que están comprando muchas cosas, pagando muchas cosas, pero no se sientan a observar los resultados, el medir todos los indicadores que tengan o crearlos, es que ni siquiera los tienen algunos. Entonces, suena a veces tedioso para una pequeña empresa, pero si imagínense, si una grande no lo hace, es uno de los talones de Aquiles de una empresa grande, porque una pequeña puede aprovechar y decir, mira, arrancamos midiendo y vamos con toda y empiezan a coger reputación y a ver qué son y fluyen como pez en el agua, como en el caso del restaurante. Ellos tenían hasta una tabla de Excel donde colocaban todo lo que vendían en el día, así que a final de la semana sabían
cuántos pollos compraban, cuánta carne se compraba, cuánta verdura se compraba. Así que cada mes que pasaba sabían exactamente las porciones a comprar. Entonces imagínense el ahorro, no tener que reciclar el arroz del día anterior para el día siguiente, que eso es, pues nunca lo hacen, pero digamos que un día que se les vaya demasiado un ingrediente, pues y tener que reutilizar el otro día no suele ser muy saludable o a veces no suele ser incluso higiénico. Entonces, pues maravilloso como ellos siempre mantenían todo a su exacto, y eso era una ventaja porque les dije, bueno, intégrenlo con el cliente, los clientes que piden al día, y así empezaron a darse cuenta los menús que podían publicar. Ellos publican en Instagram cada semana su menú y si se dan cuenta tienen una frecuencia, pero también empiezan a experimentar con menús nuevos, que es algo que también es importante, ¿no? Experimentar. Y se dan cuenta que, uy, sí, ya estamos viendo que la gente le está gustando el pollo el miércoles y el pescado como los jueves, y que el lunes es carne y el viernes es cazuela de frijoles porque les encantan los frijoles el viernes. Y si de pronto hay algún tema especial, pues de pronto una cerveza van a pedir de vez en cuando. Entonces ya saben exactamente, y solo por el hecho de medir todos los resultados, por más pequeños que sean. Yo incluso era incrédulo de eso, pero sí, cualquier progreso tiene al tener su medición tiene su resultado. Entonces, bueno, vamos a ver quién sigue aquí en vivo. Lady. Entonces, aquí hablando ya como tal en el tema del marketing, volviendo al marketing, cuando tú estás empezando una marca siempre pues es difícil decir, bueno, ¿con qué empiezo? ¿Cómo, cuánto invierto? Am, Incluso, ¿qué hago, no? O sea, es como, bueno, ¿qué voy a empezar a publicar? ¿Qué voy a empezar a ofrecer? ¿Cómo lo voy a ofrecer? Y digamos que lo importante es tener un producto mínimo viable, o como lo llamamos aquí, el producto estrella o el machete con el que, mejor dicho, uno sale a combatir. Entonces, es importante que lo tengan claro. Obviamente si van a vender, y cualquier cosa se puede vender, incluso con una inversión mínima o con inversión cero. En mi caso yo empecé con cero. Yo cuando salí de trabajar, o sea, yo salí de la empresa en la que estaba como consultor, y apenas me desvinculé y me dieron mi liquidación, ese dinero fue para pagar las deudas que tenía. Todavía tengo un par, pero digamos que fue las más grandes. Ese dinero ya quedó y arranqué fue puerta a puerta, ¿no? Pues en ese momento yo estaba como con el chip de consultor de oficina, y era ir de puerta a puerta a ofrecer servicios, y bueno, pues y también como escribir a los contactos pocos que tenía. Un error que sí cometí: tener contactos es muy importante, así que pues no pierdan esa oportunidad de cada persona con la que se relacionen, anoten su número, anoten la empresa, qué es lo que hacen, en algún momento les va a funcionar. Y bueno, los pocos contactos, gracias a Dios, pues me dieron buenos contactos para empezar. Mm, y bueno, arranqué ofreciendo servicios sin nada, o sea, simplemente con cero inversión. Simplemente lo de los transportes y lo que estaba pagando mensual de lo que me quedaba de lo que tenía en los ahorros, pero no estaba invirtiendo nada en el negocio. Entonces, por ejemplo, si ofreces, y casos así como el de ofrecer servicios es el mejor caso para saber que no se necesita eh, invertir dinero como tal para el negocio. Simplemente estás poniendo tu conocimiento y ser constantes. Y bueno, ¿y cómo se empieza pues a llegar allá, no? Entonces empiezas tú a decir, bueno, tienes redes sociales, las redes sociales a tu disposición. No necesitas por ahora el sitio web, es algo que muchos se, muchos se abalanzan a comprar, ¿sí? A buscar ya. No, negocio, sitio web. Es como en el tradicional, que negocio, un local o una oficina. Y pues no suele ser así, no suele ser necesario. Hay que evaluar hasta qué punto se necesita, digamos, una cosa de estas. Entonces, no, redes sociales. Entonces yo sí empecé con sitio web, ya que era un poco empresarial, B2B, entonces necesitaba pues tener un portafolio, que es importante en este tema de servicios, así que pues decidí hacer el sitio web.
tenía pues el recurso y el conocimiento para hacerlo, entonces pues sí lo hice por mi cuenta porque pues sabía hacer, sé hacer sitios web, así que como tal pues fue una ventaja, ¿no? Pero si tú no sabes y si esto pues no lo hagas, o por lo menos antes investiga, que no vayas a de pronto invertir mucho dinero en algo que simplemente va a ser de pronto una sola página a la que necesites, solo para tener el nombre, ¿no? Porque a veces es más serio que tú tengas un correo que sea miempresa.com y no sea @gmail.com o @yahoo.com, pues le da más seriedad al asunto. Son detalles, a veces la gente lo pasa por alto, pero pues le da un poco de seriedad. Para las redes sociales, pues ya sería importante tener las cuentas, y dependiendo, pues validas cuál es la que tiene la importancia como tal. Entonces, la que es relevante para tus servicios. Digamos, si vas a vender, en mi caso yo vendo servicios pues a empresas o consultorías o cursos, pues yo estoy en una red social pues que es de trabajo, ¿no? Entonces por eso estoy en LinkedIn. Porque muchos miran, claro, es que Instagram tú tienes 263 seguidores, sí, pero pues es que no es mi fuerte acá. Aquí no vale la pena, digamos, esforzarse en publicar en esta red social estos servicios. Pues de pronto sí pagar anuncios para que te vea un montón de gente externa a tu grupo, a tu comunidad, sí, está bien, pero pues hasta ahí. En cambio en LinkedIn sí es importante porque ahí va, están conociendo y es una red enfocada a lo profesional, así que ahí uno cuenta lo que hace, cuenta sus experiencias o expresa expresa bajo su experiencia una opinión. Entonces eso es lo que da posibilidades de tener un contacto o un cliente en ese aspecto. He tenido clientes en esa plataforma, claro que sí, pero pues más que todo me he movido del voz a voz por el buen trabajo que he realizado, así que pues muchos clientes me dan es simplemente dado la referencia, es como mi fuerte. En este momento hasta ahora voy a empezar es con esta parte de después de 3 años voy a empezar a involucrarme aquí en las redes sociales para pues digamos también es como contar, que esa es la tendencia en este momento, contar la historia, estar mostrando el lado humano, que no solo hay un logo, una marca y ya, y unas imágenes ahí en la página, que pues si han visto solo hay una foto mía en esta red social y pues ahora va a haber más videos como tal contando las cosas, porque a la gente le gusta más que ahora que le cuenten la historia, que le estén diciendo qué ha pasado y que pues que se sientan viendo a un ser humano ahí también contando sus buenas y sus malas experiencias. Entonces, pues, contando esa parte de que, bueno, entraste a la red social, ya identificaste de cuál es la fuerte, de la que te va a servir para arrancar, pues empiezas a publicar. Como ya lo dije, contando la experiencia o contando la historia. Y a veces dicen, no, pero pues yo no me sale contar la historia, contar o redactarlo, pues háblenlo, charlado, así como hablan con su amigo, con su mejor amigo, como hablan con su mamá, como así, porque de todos modos hay que usar un lenguaje en el que todos lo entiendan. Entonces, así como lo hablas con tu abuela y como se lo dices a un primo o a un sobrino, pues así tiene que ser el lenguaje que usarás para entregar tu negocio, porque pues a menos que sea algo extremadamente corporativo, que sí hay que ser técnicos, pero pues a la final ese director o ese gerente de empresa con el que te vas a contactar, si te va a ver por redes sociales, va a preferir escucharlo en un lenguaje coloquial, un lenguaje que usa todo el mundo para que te entienda qué estás haciendo. Entonces, y hay que hacerlo de manera constante, hay que organizarse y poner constancia en el trabajo de publicar, no solo porque se me ocurrió hoy publicar y hasta entre 2 meses hacer otra publicación, no es muy buena idea. Bueno, no es buena idea, la verdad, porque pues ya sabes que no estás solo, tu servicio lo estará ofreciendo cualquier otra persona en cualquier lugar del mundo, así que para competir contra la competencia que hay que hacer, ser constantes, porque en algún momento esa otra persona se va a cansar de publicar porque va a pensar que esto no le está dando resultados y es cuando ya eh, a, entras tú que estás siendo constante a ganar esos seguidores que él tenía o esos interesados, ese público, te lo estás ganando tú. Entonces no hay una frecuencia diaria para publicar en redes sociales, no hay frecuencia. Tú puedes publicar una vez a la semana porque pues igual vas a tu ritmo.
Aunque en todo caso hay herramientas que te ayudan a organizar las publicaciones de la semana. Yo tengo la del Creator Studio de Facebook, él tiene su propia herramienta para programar publicaciones de Facebook y de Instagram. Así que ahí ya ganas tiempo, digamos, te sientas un día de la semana, dices, bueno, hoy organizo mis publicaciones de la semana. Y pues no todas, pueden ser dos o tres, las preparas bien, escribes muy bien, o te grabas, porque suele ser un poco complejo, pero bueno, te grabas y cuentas la historia en un minuto o cuentas el punto que quieras hablar en un minuto y sale el asunto. Y así pues la tienes programada, así que simplemente esperas a que el día llegue, la publicación se ejecute y ya con eso tienes que ganar esa parte de la constancia. Luego vienen ciertos detalles, ¿no? Entonces aquí me habían preguntado, aquí entro con la pregunta que me hicieron. Bueno, creo que esta persona no está, pero bueno, lo verá verá la respuesta cuando vea la grabación de esto que lo voy a dejar en el Instagram TV. La, mm, los hashtags en Instagram, por ejemplo. En LinkedIn también hay hashtags, pero hay que usar muy pocos. Ahí hay que usar como unos 6, 5 o 6, no hay que usar más. Dicen que 10, pero no, no funciona. He tratado y es mejor como con 5 y ser muy específico. Con Instagram se pueden usar 30, hasta 30 hashtags, de los cuales la idea es que los distribuyas muy bien acorde al público al que le vas a hablar, al nicho de mercado, que es un término que usan acá, pero al público al que le estás hablando. Entonces, son 30 hashtags que, por ejemplo, los puedes distribuir de esta manera. Creas 5 de marca. Entonces, por ejemplo, yo crearía uno que se llame hashtag Oscar Ferreira, hashtag asesorías Oscar, o por ejemplo, si eres un restaurante, entonces el restaurante Pepito. No importa que no tenga alcance, que ese hashtag no tenga reconocimiento, pero es que la idea es irle construyendo reconocimiento a ese hashtag, porque a medida que ya vaya teniendo publicaciones, ya digamos tengas unas 1000 y de esas 1000 la gente empieza a interactuar, pues ya va ganando posicionamiento y ya generas un hashtag específico y de marca que luego lo puedes usar a tu favor. Después de esos 5 de marca específicos, usa unos 10 de, de tu público. Entonces, por ejemplo, turismo. Entonces hablas de turismo en tus publicaciones. Entonces usa 10 hashtags que digan viaja por el mundo. Así los medio, y de alcance medio, ¿no? No tan populares, pero pues que sean de lo que hablas. Y que traten de ser específicos. Por ejemplo, tú ofreces viajes para backpackers, para mochileros. Entonces, pues coloca mochileros, couchsurfing, que es la modalidad que usan para viajar sin pagar alojamientos. eh, no sé, viajeros por el mundo, creo que es el que me suena en ese aspecto de turismo. Y así, completas 10 de nicho como tal, incluso uno que se llama hashtag millennials, y pues digamos que se encarga es como del público al que le estás hablando. Y luego ya usas otros 10 de esos que Instagram tiene que son muy populares. Hay herramientas para ver los hashtags populares. Está Display Purposes y está Keyword Tool. Esa es gratuita, pero al pagar también puedes obtener un poco más de visibilidad y estadísticas y todo, pero pues te sirve. Incluso el Google Trends, que es el que te ayuda a ver qué es lo que está buscando la gente en Google. Así que pues ya más o menos sabes cómo la gente busca, qué es lo que busca y lo puedes mirar con respecto a tus servicios, ¿no? Entonces buscas turismo como lo buscan, entonces así sabes más o menos qué escribir. Entonces ya esos 10 hashtags pueden ser, por ejemplo, los de viaje, entonces por ejemplo son InstaTravel. Ese es el hashtag popular de viajes, que lo ven millones de personas. Entonces de esa manera lo que haces es casi que hacer un embudo, o sea, vas como filtrando. Entonces ve la gente que llega por el grande, pero ve que los chiquitos hablan de otra cosa y el súper pequeño que ya es como tal de tu marca. Entonces esa persona cuando ve que tu contenido es interesante, dice, uff, esta persona llegó por el InstaTravel que se lo ven 9 millones de personas al día, digamos, creo que un poco más. Pero a esa persona le gustó tu contenido, que ahorita hablamos del contenido, va a tener de referencia esos hashtags pequeños. Entonces va a darse cuenta, uy, pero es que él tiene uno que se llama mochilero por Colombia. Entonces voy a marcar ese hashtag porque ahora uno en Instagram sigue hashtags, no solo personas, no solo cuentas. Entonces lo puede tener ahí
pendiente para ver qué es lo que vas a seguir publicando. Así que por eso es ganancia y por eso es importante jugar con esos tres tipos de hashtag y usar los 30, o sea, 30, ni uno más ni uno menos. Yo recomiendo usar los 30. Si no se ve muy estético, no se les ve muy estético o no les alcanza el espacio con la descripción y los hashtags, colóquenlo como primer comentario. Los 30 hashtags también valen, también funcionan. Incluso si gente que comenta coloca hashtags, los cuenta como hashtag tuyos. Y no importa si ya se pasa a los 30 porque es un hashtag que colocan otras personas. Entonces, eso es la parte como interesante de llegar al alcance de las personas. Ya hablando del contenido, es importante, pues ya hablé de una parte que tiene que ser un contenido muy cercano, muy charlado, muy contador de historias. Así que lo importante es que también sea pues un poco llamativo. No me refiero pues ahora a llenarlo de letreros y avisos por todos lados, sino que sea claro de leer. Actualmente el minimalismo es como la referencia. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que es un fondo negro o un fondo blanco y la letra negra o blanca, pues haciendo como el opuesto para que se entienda. Y por ahí pequeño en algún lado la marca para generar recordación y sale. Es lo que yo suelo hacer. Tengo como muy visual con imágenes para que se entienda el contexto del texto y no ser muy extensos en la imagen porque pues la gente no lee. O sea, actualmente la gente no lee, prefiere como escucharte. Entonces pues por eso también es importante a veces hablar un poco. Y si es un texto pues ya saben, muy mínimo, muy corto. Y eso ya digamos les da un poco de relevancia como tal. Mm, en Facebook, pues en Facebook no funcionan los hashtags como tal. Y pues ahí ya aplica la norma que les dije. Así como uno busca la red social que utiliza para publicar, también uno tiene que pensar en el lenguaje de cada red social. Instagram es muy visual, son fotografías, es muy poco texto o video o interactuar, como en este caso con un en vivo o una historia. Las historias tienen un poco más de alcance, pero pues no se pueden colocar los 30 hashtags en la historia, pero pues por lo menos pueden colocar un hashtag relevante para generar interacción y atracción de otros, digamos, de gente que no lo sigue a ustedes. Eh, el Facebook, pues, es un público un poco más adulto, entonces, pues, y también ahí sí se puede escribir, pues uno puede ya escribir textos más largos, videos más largos y, pues, digamos, ya un poco más amplios, ¿no? Entonces, mmm, y si nos vamos para LinkedIn, pues es un público obviamente muy profesional. Y si nos vamos para Twitter, Twitter es un poco chisme, es contenido chisme, contenido también incluso de mayores de 18 años, porque pues ahí se puede publicar muchas cosas. Es una red social que se pasa, todo se vale, con ciertas restricciones, ¿no? Obviamente tampoco fomentar terrorismo y violencia y demás, simplemente, pero pues digamos que hay muchos contenidos que se pueden, digamos, ya abiertos a la imaginación. Entonces, por eso no es muy útil decir, bueno, lo que yo publiqué en LinkedIn lo voy a publicar en Twitter. Nada que ver, nadie lo va a leer. Apenas ven todo ese texto, así, no, me canso. Y además que en Twitter no se puede escribir más de 255 caracteres. O sea que, pues, LinkedIn son 2000, pasas a Twitter que son 255, Instagram son hasta... Instagram permite 400, pero pues según las estadísticas la gente solo lee 150 caracteres en 150 palabras. O sea, 300 palabras y solo se leen 150 palabras. Así que no vale la pena tampoco. Y finalmente pues está el blog. El blog en tu sitio web es importante. Hay que estar escribiendo. Digamos que no hay que ser tan exigentes con el texto. Simplemente es hablar en el lenguaje en que las personas entenderían tus servicios, tus productos o en la forma en la que buscarían en internet, en Google, tus servicios. Tú no vas a colocar, por ejemplo, eh, no vas a colocar mmm, celular Samsung, la referencia X, no sé, y cámara de no sé cuántos megapíxeles de referencia ZZZ123. No, la gente no va a saber una referencia de una cámara. A duras penas saben los megapíxeles, pero simplemente la gente en internet que busca celular barato con buena cámara. Eso es lo que la gente va a colocar en Google. Incluso ustedes buscarían es como celulares gama media, celulares gama alta.
Entonces, imagínense, si ustedes hacen un artículo hablando de top de celulares gama baja con buenas cámaras, pues la gente, posiblemente Google va a encontrar ese artículo y lo va a posicionar y va a hacer que la gente pues lo lea y se va a interesar porque está hablando en su lenguaje. Esto es como la parte ya digamos posicionamiento. Y todo esto que les acabo de hablar se llama posicionamiento orgánico. Esa es la forma en la que ustedes destacan frente a los demás. Tips o recomendaciones adicionales, pues no ser repetitivos con el contenido, especialmente los hashtags. Los hashtags no pueden, digamos, si usaste el de InstaTravel hoy, no lo uses mañana en la siguiente publicación, sino déjalo descansar, busca otro popular y así, digamos, para que haya un poco de frecuencia. No utilices hashtags que no tienen nada que ver con con tus productos o servicios. Si estás vendiendo balones o equipos o suplementos o cosas deportivas, pues no pongas un hashtag que diga mujeres o un hashtag que diga zapatos para mujer. Nada que ver. Si estás vendiendo camisetas deportivas, balones o cualquier implemento deportivo, ¿por qué vas a colocar eso? O bueno, un hashtag de marketing digital. No, tiene nada que ver. Entonces, eso es importante. Y la constancia. Ya ahí viene la parte de los esteroides que uno le pone a la marca, que es lo pago, ¿no? O sea, el pagar por anuncios. Entonces, en este caso, en Google uno paga anuncios, uno le paga a Google, le dice Google, tome, yo te pago un presupuesto para que cuando alguien busque con términos relacionados a mi marca, uno le configura eso, me salga yo en los primeros dos resultados. Si ustedes se dan cuenta, sale anuncio, los dos primeros, y al final salen otros, aunque creo que Google va a cambiar eso y van a salir cuatro arriba y luego abajo los orgánicos, los que no se pagan, pero por ser tan buenos y tan constantes siempre se mantienen de primero. Entonces, y con Facebook pasa es que uno le paga a Facebook, decirle, mira, yo quiero anunciar con ustedes, yo pago un presupuesto y lo que van a hacer es, ay, yo pago un presupuesto, le digo, Facebook, yo te doy un dinero y lo que vas a hacer es, por favor, mi foto, mi video, mi anuncio, quiero que salga con las personas a las que tienen que ver con mi producto o servicio o que sean relacionadas con mi producto o servicio o que se relacionen con mis seguidores. Yo tengo una base de seguidores, pues él puede analizar de esos seguidores y encontrar esa demografía que necesito. Así que, pues si ya estoy haciendo un buen trabajo con mi marca, ya estoy publicando constantemente, ya estoy generando valor a los demás, entonces, am, cuando ya el anuncio llegue a personas fuera de tu grupo que ya tienes, de tus seguidores, pues lo que va a hacer es que esas personas también se interesen y decir, uy, ya es un seguidor nuevo y aparte es un posible cliente, ¿no? Entonces, es importante pues tener en cuenta que van de la mano las dos estrategias. Hace tiempo era el éxito era hacer orgánicos, luego pasó a ser que tocaba pagar para hacer tops, pero ahora hay que manejar las dos y no solo las dos, sino que como tal ya hacer el contenido de una manera humana, una manera cercana. Aquí llegó Natalia, que también es una dura haciendo ese contenido así humano. Entonces, bueno, íbamos en esa parte, entonces el contenido se maneja así. Obviamente no pierdan el foco en su objetivo, entonces si ya saben, si van a pautar con unos presupuestos mensuales, yo recomiendo siempre arrancar con los 150.000 pesos mensuales, no sé, en dólares son más o menos unos $300, creo, si no estoy mal. Ah, no, $30, no, sí, sí, no, perdón, $50 mensuales. Entonces, $50 mensuales, 150.000 pesos mensuales son apenas para empezar a pautar, para empezar a, digamos, a darse a conocer. Y ya ustedes con esa estadística no se afanen, no esperen que pagaron hoy y ya mañana Facebook les trajo 100 clientes, 200 clientes. Eso no es así. También pues va enfocado a su objetivo, como el caso que les comenté del restaurante, pues si él tenía en mente que tenía 75 ventas al día y quería llegar a las 100, tenía que ponerse de objetivo vender 25 diarios más. Por lo tanto, empieza uno como a extrapolar el embudo, ¿no? Entonces la idea es que sean 25 clientes. Para que sean 25 clientes, ¿cuántas llamadas tuvieron que hacer? Digamos unas 60, 70 llamadas.
porque pues es algo de almuerzos, suele ser algo como el 50% de lo que se pierde, no es mucho. Y a veces se pierden es porque no se alcanza a contestar. Pero pues para que nos vean pero para que hayan visto ese anuncio tuvieron que haber visto el anuncio ahí sí ya nos vamos como al 3%, entonces digamos de 25, bueno 20, el 3%, si ese es el 3%, voy a echar matemáticas porque aquí me perdí, voy a echar calculadora un segundo, entonces si estamos hablando de que sean 20 clientes, o si el que está aquí siguiéndome en el video, en el vivo, me hace la matemática genial. Entonces, 20, ¿qué? 20, perdón, me perdí. Eran las 50 llamadas. Sí, 50 llamadas para 25. Entonces, 50 llamadas. La idea es que las 50, y estamos hablando del 3%. Entonces, si el 50 es el 3%, para llegar al 100%, o sea, para lograr cubrir ese objetivo como tal, eso da. Allá. Unas 1600 personas tendrían que ver su anuncio. Y, bueno, verlo no, entrar a su anuncio como tal, para pues decidir si quieren comprar o no. Y sea como tal, si le extrapolamos un poco más, que ya ahora sí los que ven, ya ahorita les explico que estoy hablando, tienen que haber sido por lo menos unas 4000, 5000 personas que tuvieron que haber visto su anuncio. Entonces, ¿a eso a qué me refiero? Cuando estén metidos en el asunto de los anuncios, que yo les recomiendo que se boten al agua, eso no pasa nada, son 150.000 que si los enfocan bien, yo sé que los recuperan. Entonces, digamos que pagaron el anuncio, entonces 4000 personas lo vieron, eso se llama alcance, ese es el alcance. Luego viene la interacción, que eso lo llaman como alcance. ¿Este tiene otro nombre? No recuerdo el nombre. Que es el de que ya interactúan, o sea, ya ven el anuncio, o sea, digamos, impresiones. Entonces están las impresiones, que es cuando ven el anuncio. Haz de cuenta que vas con un carro, vas en un carro para la autopista y viste la valla, el anuncio que está ahí en un edificio. Eso es una impresión, lo viste. El alcance, perdón. La impresión es te quedaste leyendo. Eso ya es la impresión, estás leyéndolo. Y ya la conversión es cuando ya llamaste a ese número, hiciste clic, eso ya es la conversión. Y ya finalmente el cliente es que de esos que hicieron clic, de esos que llamaron, ya son los que cerraron el negocio. Entonces si ustedes dicen, bueno, necesito los 25, pues bueno, ahí ya está como tal coherente el resultado, lo comparan como tal y ya se dan cuenta si hubo subida o se cumple el objetivo como tal. Así como el caso que contaba, pues incluso se pasó y tuvimos que detener la pauta porque ya no tenían capacidad logística para atender. También hay que ser coherentes, y que si no tenemos la capacidad para atender a todos los clientes, a saber decir que no. Rico y todo que estén llegando clientes, pero si sabemos que ya no podemos venderles, hay que parar. En mi caso con las asesorías, yo no hago más de 2 asesorías al día porque pues no me da la cabeza para coger al cliente, analizarlo, porque yo previamente investigo qué es lo que ofrece, qué es lo que vende, busco mis casos de éxito o investigo la competencia, y ahí sí yo ya reviso cómo hacer su diagnóstico y su plan de trabajo, porque si no, no tendría sentido yo estar todo el día ocupado recibiendo asesorías y luego pues decir, bueno, ya que horas me pongo yo a planificar para el que voy a enseñarle, o incluso preparar el curso o el taller que voy a dictar. Así que ya es importante, digamos, saber organizar esa parte. Por eso va todo muy de la mano. A veces solo se piensa en querer entrar a redes sociales y vender, pero no, hay que tener una estrategia, hay que tener unos objetivos, por lo menos los objetivos, el producto mínimo viable, que es importantísimo saber qué es lo que voy a vender y a quién se lo voy a vender. Y finalmente, pues ya decir, bueno, ser constantes con lo que se está haciendo para que se logre el objetivo. Entonces, bueno, no sé si haya otra pregunta más por acá. Si no, pues digamos que, pues bueno, me arriesgué. Esta fue la parte más dura, empezar con el video. Voy a dejar esto en el Instagram TV para que lo vean los que no alcanzaron a llegar el día de hoy. Y bueno, estaré pues entonces contando más historias aquí en adelante.